¿qué criterios conoces para catalogar a alguna paciente con Primero síndrome? lo que comentaba la doctora, ¿no? Que tenga datos clínicos de hiperandrogenismo, ¿no? Que sería, pues, el vellito, ¿no? En las zonas donde no tuviera que tener vello las pacientes. Obesidad, resistencia a la insulina, ¿no? Que también lo podemos ver a veces clínicamente. Bueno, no lo tomamos como un criterio, pero es algo importante para tratar en estas pacientes. Y la oligomenorrea, que quiere decir que sus ciclos, que no regle mes con mes, ¿no? A eso es importante a veces identificarnos a las pacientes porque muchas veces la consulta le pregunta, ¿es regular? No. ¿Cada cuánto le baja? No, pues se tarda 2 días o menos, o a veces se me adelanta 3 días. Entonces, comentarles que si regla mes con mes, pues probablemente es regular. También creo que hay que comentar que el hecho de que regle no significa que siempre ovulen, ¿no? Eso Claro, también, eso es algo, eso es algo muy importante, que no es un reflejo siempre de la ovulación, la menstruación, ¿no? El hecho de que le den anticonceptivos y menstruen no quiere decir que esté corregido al 100%, ¿no? Totalmente de acuerdo. Totalmente, sí, claro, de acuerdo. Y aunado con los criterios, pues bueno, hay que ir, esos criterios, ¿no? Que hicieron en Rotterdam por ahí de los años 2000, que como no sabían cómo organizarse, ¿no? Que si tenía hiperandrogenismo, que si Clínico, tenía exceso de bioquímico, vello, ¿no? que las pacientes tenían obesidad también, Exactamente. que si no arreglaban bien, entonces pues ya homologaron esos criterios, pues para decir, bueno, son 2 de 3, ¿no? Como cuando juegas algo, ¿no? A ver quién gana, ¿no? 2 de 3. Entonces, si tiene 2 de esos 3 criterios, es decir, las alteraciones menstruales es uno de ellos, más importante, encontrar en el ultrasonido características de ovario poliquístico, que no quiere decir que por solamente ¿cuántos tener folículos o cuántos 20, ¿no? Anteriormente quistes? Se decía que eran 12, ¿no? eran 12 por arriba cada de 10. Pero hoy ya son más se de ha visto 20. que más de 20. Más de 20 Porque antes con folículos. 15 ovario poliquístico y entonces sobrediagnosticaban a todas las pacientes. Claro. Sí, se sobrediagnostica y pues bueno, y un volumen, ¿no? También ir con un especialista, como por ejemplo a la consulta del doctor Kleiman y que le haga su volumen ovárico, ¿no? Para ver si ese volumen está aumentado. Pausa publicitaria. En la consulta de la doctora Gina Barbieri, ¿no? La consulta del doctor Pedro Baro, para que puedan ver, ¿no? Si ese volumen está normal, está aumentado. Y el tercero, los datos clínicos o bioquímicos, ¿no? De exceso de vello. Y ya 2 de 3, a veces dicen que hay hasta 16 características. La acantosis nigricans es un dato clínico, no es un criterio. Un dato clínico que podría sugerirte que la paciente, como dices, prima hermana, la diabetes de... Acantosis nigricans, bueno, nos puedes decir qué es, y bueno, efectivamente nigricans ya no es un criterio, pero me está hablando de una alteración resistencia en el metabolismo, ¿no? También. Todo es por una alteración en el metabolismo, por eso cuando el doctor dice no es curable, pero sí es tratable, y bueno, cuando hablemos de tratamiento vamos a ver que el más importante es el manejo metabólico, o sea, la pérdida de peso que está catalogada como número 1, y con el 10% de la disminución del peso corporal podemos lograr que estas pacientes puedan restablecer una ovulación y vuelvan a su menstruación normal. Entonces, de la resistencia a la insulina y la acantosis nigricans, que es un signo que nosotros vemos, que probablemente muchas pacientes se notan, es la coloración aquí en el cuello, ¿no? Que no es la prieta que están hablando, que escuchamos mucho aquí. No, y pacientes que no se bañan bien. O que están sucias, no me tallé, ya me tallé y no, mira, sigo aquí y en o las que axilas. Ya van a tratamiento con láser para aclarar la piel o la región vulvar, y una dice... A ver, espérate, porque hay algo más de fondo. No es nada más tapar la punta del iceberg, ¿no? Claro. de cambiar de color. Ponerle un parchecito. Entonces sí es muy importante también en esos laboratorios pedir los niveles de insulina basal, que es una hormona secretada en el páncreas que se encarga de la producción o la disminución de la glucosa en sangre. Entonces pedimos insulina y pedimos glucosa para poder tener este índice de resistencia a la insulina y ver si la paciente... El índice de HOMA, si tiene también esta alteración para, además del tratamiento de la diabetes, del síndrome ovario poliquístico, poder tratar la resistencia a la insulina y ayudar a esta paciente a perder también algunos kilitos que le está costando bajar, ¿no? Porque todo está ligado y está relacionado. Muy buenos días, hola, bienvenidos a una emisión más de Salud para Todos Radio Online.
Los saluda su servidor, el doctor Jaime Kleiman, médico ginecobstetra, que tengo mi base aquí en el Hospital Español y en el Hospital Ángeles de las Lomas. Y bueno, pues no voy a decir todo mi currículum, expresidente del Colegio de Ginecólogos, etcétera, etcétera. Estamos transmitiendo desde el Centro de Investigación y Desarrollo del doctor Alfonso Álvarez Bravo del Hospital Español. Cabe mencionar que este es un programa sin fines de lucro. Les presento a mi co-conductor, el doctor Ernesto Santillán. Ernesto, encantado. Mucho gusto, muy buen día y gracias por estar con nosotros. Médico traumatólogo. Y nos pueden seguir por Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, así como @Salud para Todos Radio, y escuchar los podcasts por Spotify, Anchor, Google Podcast, iTunes y demás plataformas digitales como Salud para Todos Radio, podcast. Y el día de hoy hablaremos de ovario poliquístico, y si nos da tiempo vamos a hablar de endometriosis, porque ovario poliquístico nos podemos quedar 3 días hablando de ovario poliquístico, pero vamos a tratar de hacer un resumen. ¿Qué es? ¿Por qué se da? ¿Por qué algunas mujeres lo padecen? Y ahorita vamos a hablar un poquito cómo evitarlo, si se puede evitar, etcétera, etcétera. Nos acompañan, ahora sí estamos vestidos de plácemes, ¿sí? Tenemos una muy bonita mesa, para muestra un botón. Tenemos de la hermana República de Paraguay, directamente en vivo y a todo color, la doctora Gina María Liz Barbieri. Yo le digo la Barbie porque de algún lado salió la Barbie. Bueno, es médico ginecobstetra, especialista en reproducción asistida, tiene subespecialidad en biología de la reproducción, y bueno, tiene un currículum que los muestro, amplio, que pues no tendremos tiempo en el programa para decir todo su currículum, y mejor hacemos un pequeño resumen de tu currículum. Bienvenida, Gina María. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Encantados de tenerte aquí. El doctor Pedro Antonio Barba Mejía es egresado de la Escuela Superior de Medicina. Hizo su residencia en el Hospital 1 de Octubre. Doctor, bienvenido. Gracias por la invitación. Y gracias por haber venido, gracias por aceptar nuestra invitación. Y un conocido de todos ustedes, el doctor Asael Jiménez Bonola, ginecólogo subespecialista en biología de la reproducción, y también no nos alcanzaría el tiempo de este programa para mencionar todo tu currículum. Una memoria de 3 gigas. De 3 gigas. Y los domingos vende globos en el Zócalo, así es que pues bienvenidos a todos. Y bueno, este es un programa que nos ha solicitado mucho la gente, porque además, como a manera de preámbulo, déjenme decir que el ovario poliquístico, esa enfermedad, tiene una prevalencia muy alta en nuestro país peculiarmente. Aparte de que también es un diagnóstico que está sobre diagnosticado, válgame la redundancia. ¿Y por qué? Porque si nosotros le hacemos un ultrasonido a nuestra paciente, pues todos los ovarios sanos tienen quistes, que son quistes foliculares, quistes normales, pero aquí viene el expertise de cada uno de ustedes, ¿no? ¿Cuáles sí, cuáles no y por qué? Porque si yo le hago, no tienes absolutamente nada, tienes tus reglas normales y todo, te hago un ultrasonido, mira, tienes 4 quistes, ovario poliquístico, y ya le ponen el tag, la etiqueta de ovario poliquístico, y ya se va la paciente con su etiqueta de ovario poliquístico, siendo que no es realmente una paciente que tiene ovario poliquístico. Pero sí, yo siempre lo he dicho, no hay día en mi consulta diaria que no vea una paciente con ovario poliquístico.
sí es un problema bastante serio en nuestra población. Y bueno, empiezo a hacer las preguntas. No sé si primero las damas. No sé qué nos quieras hablar sobre el ovario poliquístico. Ya luego vamos a hablar sobre cómo se diagnostica. Hay unos criterios, los criterios de Roma, son criterios que nos van a hablar sobre esta entidad patológica. Pues, adelante. Como bien dice el doctor, es una enfermedad muy frecuente. No es solamente un síntoma o un signo, es una enfermedad que tiene muchas características. Es un síndrome, vamos. Es un síndrome muy complejo. Por ser un síndrome tiene signos y síntomas que tenemos que diagnosticar a tiempo. Pero también, como dice el doctor, llegan las pacientes y hoy en día con tanta información en Instagram, en Facebook, sí, llegan y dicen, doctor, tengo síndrome ovario poliquístico. A ver, espera, y la niña sin el fenotipo de un síndrome ovario poliquístico. Entonces, tenemos que empezar de cero a decirles que realmente vamos a buscar si es eso lo adecuado, el diagnóstico que ella tiene. Y ya nos mira como que, pero si yo ya leí, yo tengo todo esto, yo tengo ovario poliquístico, y sale de la consulta. No que no. O al revés, llegan pacientes y cuando les damos el diagnóstico se asustan y dicen, pero yo ya leí, yo no tengo nada de eso. Y están un poco mal informadas. Es una enfermedad muy frecuente, pero como dice el doctor, súper sobrediagnosticada. Entonces es importante que si tienen o si leen algunos síntomas, acudir a la consulta para ver si realmente es eso y poder dar un adecuado tratamiento. O llegan y dicen, no, pues yo tengo esto y ya estoy tomando esto, a su consulta por primera vez. Claro, que claro. Así nos ha pasado mucho. Es algo y que no lo es. Pedro, ¿qué nos puedes...? Pues sí, como comenta la doctora, sí es algo que, sobre todo que las pacientes ya a veces van, como se dice vulgarmente, toreadas, ¿no? Ya todo el mundo les dijo que es síndrome ovario poliquístico, ya le dijo la prima, la tía, y a mí me ha tocado mucho ahí donde tuve la oportunidad de formarme, que llegaban adolescentes, ¿no? O sea, niñas, 13, 14 años, con ciclos, pues, irregulares, ¿no? Por su madurez de su eje, uh-huh. Y alguien ya les había dicho que era un síndrome ovario poliquístico, ya les había zumbado anticonceptivos, ¿no? A edades de 14, 15 años, que me parece que es algo, pues, que sí debemos de ser mucho más juiciosos, ¿no? Con el diagnóstico, y como comenta la doctora, yo creo que lo ideal en estas situaciones es, si, sobre todo, como comenta la doctora, el fenotipo, pues es muy sabido, ¿no? Es una mujer, sobre todo con ciclos anovulatorios, ¿no? Exacto. Y si la paciente tiene ese síntoma cardinal de síndrome ovario poliquístico, que acuda a la consulta. O sea, cuando hablamos de fenotipo, estamos hablando de ciertas características físicas de pues que ya la tenemos y que se sabe y que lo estudiaron desde 1945, ¿sí? Por un lado el doctor Stein y por el otro lado el doctor Leventhal. Entonces ellos integraron el síndrome de Stein y Leventhal, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿qué nos puedes decir, Asael? Pues como mencionan todos, el síndrome ovario poliquístico pues es la principal endocrinopatía en la mujer, o sea, es la principal enfermedad endocrina que padece una mujer en su edad, desde el inicio de la edad reproductiva. Y pues bueno, como nosotros comentamos, deben de acudir con un especialista porque el síndrome ovario poliquístico es una enfermedad de descarte, ¿no? ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a estudiar diferente tipo de patologías para poder integrar ese síndrome. Y nosotros vamos a listar estudios de laboratorio, vamos a explorar a la paciente, ver ¿qué estudios de laboratorio características clínicas le pedirías o qué estudios le pides a tus pacientes? Pues en primera instancia hay que a la paciente que acude, hay que ver por qué causa del síndrome de ovario poliquístico acude, porque tiene un espectro tan grande que puede ser características físicas, puede ser, por ejemplo, tiene exceso de vello, tiene alteraciones menstruales, tiene acné. Entonces, dependiendo de esas características, hay que solicitar los estudios pues adecuados de la paciente, ¿no? O a lo mejor es una paciente que viene por infertilidad, secundario del ovario poliquístico. Eso es algo muy interesante y muy importante, ¿sí? Que pacientes que acuden por esterilidad y vamos, uno las empieza a estudiar y ve que el problema
de que no están ovulando y el hecho de no ovular o no están ovulando bien, vamos, porque sí ovulan, pero se queda el óvulo atrapado. Sí, exacto. Sí. Y se acumula. Y se acumula. Quistes, ¿no? Imagínense ustedes un muégano, ¿sí? Que tiene varias cosas. Y ese es el ovario que mes tras mes se le va formando ese quiste que no se rompe, no se llega a romper, se queda. Y otra el siguiente mes y así constantemente. Yo lo que le digo a mis pacientes, y se los digo y se quedan así como que, ¿y ahora qué? Esto es un padecimiento incurable. Sí. Ay, caramba, doctor, ¿cómo me dice usted que es incurable? Sí, es incurable, no tiene cura, pero es tratable al 100%. Les digo, te voy a dar una mala y una buena noticia. La mala es que es incurable, no se cura, porque además tiene un trasfondo genético. ¿Sí? Es como la diabetes mellitus, de hecho es primo hermano de la diabetes. Es incurable, no la vamos a curar. Y sabemos que todos los pacientes diabéticos no los curamos, los tratamos y los controlamos al 100%. Y esos son las cosas que hacemos con ovario poliquístico. ¿Qué nos puedes decir? Pues lo ideal es hacer un diagnóstico, ¿no? Antes de ver qué solicitamos, un diagnóstico. Llega la paciente, yo la veo físicamente porque tengo que ver 3 criterios, tengo que ver físicamente cómo está, si tiene lo que dijimos, no, acné, hirsutismo, que es vello en los lugares en donde una mujer no debería de tener. Por ejemplo, en el rostro, con la barba, hay unos criterios que se ven en las imágenes y yo les muestro y les digo, bueno, mira, aquí está tu carita, márcame los puntos y se va sumando para poder ver si tiene esos criterios de hipertricosis o de hirsutismo. Entonces, vemos criterios físicos, vemos criterios ultrasonográficos, que ya hacemos el ultrasonido y vamos valorando. Si vienen pacientes adolescentes y tienen 20 folículos, pues son pacientes fértiles. Bueno. Son niñas que lo único que estamos viendo es fertilidad. Cuando nosotros como biólogos vemos a una paciente que llega para valorar su reserva ovárica, buscamos en los ovarios los folículos. Entonces no hay que confundir esa cantidad de folículos que nos hablan de fertilidad y decirle a la paciente o tildarla con un síndrome ovario poliquístico. Entonces lo segundo que vemos también es el ultrasonido. Y lo tercero, si ya sospechamos eso y hay que hacer un descarte para realmente decir que es un ovario poliquístico, necesitamos pedir los laboratorios en sangre generalmente, y tenemos que pedir generalmente un perfil hormonal ginecológico, que ¿en qué incluye eso? Son las hormonas folículo estimulante y luteinizante, que antes eran un criterio, que había una relación 2:1 de la luteinizante, que nosotros lo vemos en los primeros días del ciclo. Los primeros días del ciclo son la paciente empieza a menstruar y en esos días es importante tomarlos. Si la paciente obviamente viene por amenorrea, que es no hay menstruación, pues se lo tomaría en cualquier día del ciclo, porque realmente no sabemos en qué día del ciclo está. Y se invierte, ¿no? La relación. El valor. La LH estaría aumentada, la hormona luteinizante. Entonces pedimos esa hormona, o sea, ese perfil ginecológico. Pedimos un perfil tiroideo para descartar que la tiroides no esté ocasionando una amenorrea o como dijo Asael, hay que descartar otro tipo de cosas, ¿no? Incluyendo hipertiroidismo, incluyendo alguna tumoración, prolactina, o hay que pedir también un perfil de andrógenos para ver si es que no hay un hiperandrogenismo que pueda ser la causa, una glándula suprarrenal que esté con algún tumor. Entonces por eso estamos diciendo que es más fácil decir, no, pues tienes ovario poliquístico, ya te doy tu anticonceptivo y te vas a la casa y vas a menstruar cada 28 días. Y esa no es la solución, principalmente, ¿no? Así es, así es. Y bueno, ¿qué nos puedes decir, Pedro, de los criterios? ¿O qué criterios conoces para catalogar a alguna paciente con síndrome? Lo que comentaba la doctora, ¿no? Que tenga datos clínicos de hiperandrogenismo, ¿no? Que sería, pues, el vellito, ¿no? En las zonas donde no tuviera que tener vello las pacientes. Obesidad, resistencia a la insulina, ¿no? Que también lo podemos ver a veces clínicamente. Bueno, no lo tomamos como un criterio, pero es algo importante para tratar en estas pacientes. Y la oligomenorrea, que quiere decir que sus ciclos, que no arregle mes con mes, ¿no? A eso es importante a veces identificarnos a las pacientes, porque muchas veces la consulta le pregunta, ¿es regular? No. ¿Cada cuánto le baja? No, pues se tarda 2 días o menos, o a veces se me adelanta 3 días.
Entonces, comentarles que si regla mes con mes, pues probablemente es regular. También creo que hay que comentar que el hecho de que regle no significa que siempre ovulen, ¿no? Eso claro, también, eso es algo muy importante, que no es un reflejo siempre de la ovulación, la menstruación, ¿no? El hecho de que le den anticonceptivos y menstruen no quiere decir que esté corregido al 100%, ¿no? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y aunado con los criterios, pues bueno, hay que ir, esos criterios, ¿no? Que hicieron en Rotterdam por ahí de los años 2000, que como no sabían cómo organizarse, ¿no? Que si tenía hiperandrogenismo, que si tenía exceso de vello, ¿no? Que las pacientes tenían obesidad también, que si no arreglaban bien, entonces pues ya homologaron esos criterios, pues para decir, bueno, son 2 de 3, ¿no? Como cuando juegas algo, ¿no? A ver quién gana, ¿no? 2 de 3. Entonces, si tiene 2 de esos 3 criterios, es decir, las alteraciones menstruales es uno de ellos, más importante, encontrar en el ultrasonido características de ovario poliquístico, que no quiere decir que por solamente ¿cuántos folículos o cuántos 20, ¿no? Anteriormente quistes? Se decía que eran 12, ¿no? Eran 12 por arriba cada... de 10. Pero hoy ya son más se de ha 20. visto que más de 20. Más de 20 porque antes con 15 volaba ovario poliquístico y entonces sobrediagnosticaban a todas las pacientes. Claro. Sí, se sobrediagnostica y pues bueno, y un volumen, ¿no? También ir con un especialista, como por ejemplo a la consulta del doctor Kleiman y que le haga su volumen ovárico, ¿no? Para ver si ese volumen está aumentado. Pausa publicitaria. En la consulta de la doctora Gina Barbieri, ¿no? La consulta del doctor Pedro Baro, para que puedan ver, ¿no? Si ese volumen está normal, está aumentado. Y el tercero, los datos clínicos o bioquímicos, ¿no? De exceso de vello. Y ya 2 de 3, a veces dicen que hay hasta 16 características. La acantosis nigricans es un dato clínico, no es un criterio. Un dato clínico que podría sugerirte que la paciente, como dices, prima hermana, la diabetes de... Acantosis nigricans, bueno, nos puedes decir qué es, y bueno, efectivamente nigricans, ya no es un criterio, pero me está hablando de una alteración resistencia en el metabolismo, ¿no? También. Todo es por una alteración en el metabolismo, por eso cuando el doctor dice no es curable, pero sí es tratable, y bueno, cuando hablemos de tratamiento vamos a ver que el más importante es el manejo metabólico, o sea, la pérdida de peso que está catalogada como número 1, y con el 10% de la disminución del peso corporal podemos lograr que estas pacientes puedan restablecer una ovulación y vuelvan a su menstruación normal. Entonces, de la resistencia a la insulina y la acantosis nigricans, que es un signo que nosotros vemos, que probablemente muchas pacientes se notan, es la coloración aquí en el cuello, ¿no? Que no es la prieta que están hablando, que escuchamos no, y pacientes que no se bañan bien. O que están sucias, no me tallé, ya me tallé y no, mira, sigo aquí y en las o que axilas. ya van a tratamiento con láser para aclarar la piel o la región vulvar, y una dice, a ver, espérate, porque hay algo más de fondo, no es nada más tapar la punta del iceberg, ¿no? Claro. de cambiar de color. Ponerle un parchecito. Entonces sí es muy importante también en esos laboratorios pedir los niveles de insulina basal, que es una hormona secretada en el páncreas que se encarga de la producción o la disminución de la glucosa en sangre. Entonces pedimos insulina y pedimos glucosa para poder tener este índice de resistencia a la insulina y ver si la paciente... El índice de HOMA, si tiene también esta alteración para, además del tratamiento de la diabetes, del síndrome ovario poliquístico, poder tratar la resistencia a la insulina y ayudar a esta paciente a perder también algunos kilitos que le está costando bajar, ¿no? Porque todo está ligado y está relacionado. Sí, no necesariamente tiene que ser una paciente obesa. No, puede ser su peso y tener resistencia a la insulina. Pero estamos hablando de la generalidad, de la más frecuencia, frecuencia, exactamente. Tenemos pacientes con aumento de peso, y pues ese aumento de peso que hacen la dieta de la luna, de las estrellas, la dieta keto, ayuno intermitente, el ayuno intermitente, todo lo que está de moda hoy en Instagram. Y olvidamos que lo más importante es la buena alimentación, que también es muy difícil porque hoy las mujeres trabajamos, ya no es tanto como hace muchos años atrás que las mujeres se quedaban en la casa, pero hoy trabajamos y tenemos que desayunar súper temprano, llevar nuestro lunch, salir corriendo, volver, el tráfico, y en ese trajín a veces ni comemos, o comemos comida de la calle. Entonces
sí es súper importante. Así es la medicina, primero no te da para comer y luego no te deja comer. Mínimo. La medicina prolonga la infancia, ¿no? Es verdad. Y lo de la resistencia a la insulina me gustaría agregar que es importante tratarla porque pues le va a generar diabetes a la paciente en un futuro, ¿no? Es lo que algo... dije inicialmente, ¿no? Que este problema es un primo hermano de la diabetes. Y bueno, vamos, yo lo que siempre he explicado, el problema de diabetes, para explicar la diabetes tenemos que explicar primero cuál es el metabolismo de la glucosa. Entra glucosa al organismo, ¿sí? Ya sea azúcares, alguna pasta, carbohidratos, etcétera, y le dice al páncreas, hey, Trabaja. empieza a trabajar, y el páncreas trabaja. Hay unas células especiales del páncreas, los islotes, los beta, producen la famosa insulina. Los diabéticos tienen poca o nula insulina y por lo tanto hay que ponerles insulina o darles medicamentos para bajarles la glucosa. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando hay resistencia a la insulina? Claro, eso es muy importante, doctor, lo que menciona, ¿no? Proteger, por eso es importante que las pacientes acudan con un especialista, ¿no? Claro. Para que se protejan de todos esos cambios, porque más que tener síndrome de ovario poliquístico o ovario poliquístico, son los riesgos, ¿no? Cardiovasculares hacia su corazón, los riesgos metabólicos hacia progresar a una diabetes por no tener una intervención primaria por un médico especialista para reducir esa resistencia a la insulina. Y pues que puedan todo esto llevar a una mejor calidad de vida, ¿no? Claro, el problema es que sí hay salida de insulina, pero esa insulina es incapaz de meterle el azúcar a la célula, ¿no? De meterle el azúcar a la célula, y vamos de los procesos de energía que producen esas células después. Entonces, ¿qué pasa con esa paciente? Es una paciente, por lo general, que está ávida de comer azúcar, porque su organismo lo necesita. Entonces, ¿qué hace? Come azúcar, y ese azúcar se va y se deposita en la grasita. Y eso le favorece más resistencia a la insulina. Perpetúa el estado ¿no? de resistencia, ¿no? Pues un círculo vicioso. Un círculo vicioso, tal cual. Y no solamente en pacientes jóvenes, adolescentes, sino ya pacientes que no están menstruando o tienen alguna alteración para embarazarse, también les cuesta lograr el embarazo. Y si se logra el embarazo con tratamiento, este embarazo puede ser un embarazo en donde tengamos un mayor riesgo de presentar diabetes gestacional. O sea, otra vez es un riesgo al bebé, al feto. Entonces, es muy complejo y la producción de insulina y la alteración en las células betas del páncreas y la acumulación de la grasita corporal en donde se produce la formación de estrógenos y todo esto, como dice el doctor, es muy complejo poder hablarlo en unas 2 horas, pero sí es importante tener el conocimiento de que existe esta enfermedad, de este síndrome, cómo hacer el diagnóstico, acudir a tiempo y poder hacer un tratamiento para poder llevar a cabo, en el caso de pacientes, ya tener su menstruación, un embarazo y un bebé sano. Y todas las pacientes tener individualizadas bien, porque no son todas iguales. Como vemos, hay muchísimas características que pueden tener, pero poder tratarlas adecuadamente. Y con ayuda de un multidisciplinario, ya sea nutriólogo, que les haga la dieta, que nos ayude con esto, el personal trainer en el gimnasio, el endocrinólogo en caso de que ya presenten diabetes, el ginecólogo obviamente como base, pero todos somos importantes. Perfecto. Y bueno, pues hemos platicado bastante de cómo hacemos el diagnóstico. Si quieren empezamos, tenemos varias preguntas. Muchas preguntas. Significa que Nos están viendo. hay interés. A ver, pues yo la suelto a la mesa. Jessica Gómez manda muchos saludos a Gina Azael, excelente. Gracias, saludos, doctora. Jessica, expresidenta también de Los Quiero. También te queremos, Jess. ¿Por qué se está dando más frecuente en adolescentes? Preguntan. ¿En niñas con menstruación prematura la pueden tener? Saludos, Dios los bendiga.
Coral. ¿Qué opinan de esta pregunta? Pues lo primero del adolescente fue lo que dijimos. ¿Realmente está bien hecho el diagnóstico o son pacientes que se les hizo un ultrasonido en lo vaginal, se le vieron 20 folículos y realmente la niña es una niña fértil que probablemente todavía tenga alteraciones hormonales porque está empezando, madurando su eje y si le damos 3 a 6 meses esa niña pueda menstruar o llega a menstruar normal y realmente no es un diagnóstico como tal. Claro, así es. Claro, sí. Hay que recordar que mencionas sobre la regla o sobre qué mencionas. Sobre la menstruación en niños, la menstruación temprana. Exacto. También hay que definir cuándo es una menstruación prematura, ¿no? Porque la mayoría de las pacientes en México tienen su regla alrededor de los 12 años, ¿no? A los 12 años eso es una indicación de que el eje endocrino pues ya está activo, ¿no? O sea, ya hay un ciclo que se va a llegar en la mujer hasta casi los 49 años, ¿no? Que la menopausia en las mujeres mexicanas. 47, 49 años, ¿no? Y entonces, estas primeras menstruaciones que tienen las pacientes adolescentes, pues son sin ovular, ¿no? Son anovulatorias, como dicen. Entonces, el ciclo, pues, es irregular, más o menos el primer año o el segundo año. Y muchas veces pues dicen tienen alteraciones menstruales, pues ya síndrome ovario poliquístico, les dan el anticonceptivo hormonal y dañan más ese eje que está en desarrollo. Entonces tienen que ir a acudir con un experto para que pueda hacer una valoración integral para ver si está pues en ese cambio, ¿no? De la adolescencia, o sea, de una paciente, un eje infantil, eje endocrino infantil, hacia un eje endocrino pues ya de un adolescente que está activándose, ¿no? Y también es muy importante como si es que realmente se hizo un diagnóstico en un adolescente, es muy probable, como comentábamos, que esta paciente tenga sobrepeso u obesidad. Y no olvidar que México está compitiendo con Estados Unidos en el número 1 de obesidad infantil. Entonces, si tenemos una niña con obesidad, sobrepeso y obesidad, con alteraciones de la regla, y si se está haciendo este diagnóstico, probablemente sea eso. O sea, el sobrepeso y esa obesidad sea su factor de riesgo número 1 para que presente un síndrome ovario poliquístico. Síndrome ovario poliquístico, la causa, ¿no? Sino la obesidad más bien sea cómo se producen ahí estrógenos periféricos, lo que esté estimulando el endometrio para que tenga unos ciclos irregulares, ¿no? Así es. Y que no sea como tal su función ovárica. Creo que es importante que en las adolescentes, respondan a la pregunta, si tienen algún patrón menstrual, lo que hemos dicho, creo que la mayoría del tiempo acudan con el especialista para determinar que no le hagan caso ahí de, pues hazle un ultrasonido, ¿no? Ahí lleva el ultrasonido y a veces el radiólogo le dice, es ovario poliquístico, dele anticonceptivos. Sí. Y ahí se quedan, ¿no? Entonces, creo que sí. O ve con el de la farmacia. Ahí el de la farmacia hay que te dé un anticonceptivo. Sí. Porque no todos los anticonceptivos también funcionan igual y sobre todo están indicados para estas pacientes. Entonces, creo que es importante lo que hemos venido hablando, ¿no? Y también, última que es, imagínense una niña de 14 años, a los 24 años va a llevar 10 años de anticonceptivos, que está descrito hoy en día que más de 10 años de uso de anticonceptivos sin cesar puede tener muchísima afectación en la reserva ovárica. O sea, son pacientes que por el simple hecho de tomar 10 años de anticonceptivos, aparte de los otros factores que tiene, de los otros efectos secundarios, es que les van a causar una infertilidad a esta paciente porque le estamos disminuyendo nosotros mismos su reserva ovárica. Entonces, no dar anticonceptivos así y sobre todo a niñas de 13, 14 años. Muy bien, muy bien. Pues aprovecho para darle la bienvenida a nuestra co-conductora, la doctora Alicia Ortiz, especialista en Mindfulness. Alicia, bienvenida. Muchísimas ya sabemos gracias. Que estamos en una ciudad en la que sí o sí el que no se atora en el tráfico es porque no vive en México. Sí. Y bueno, nos venía escuchando, ¿eh? Sí, por supuedo, ¿no? Sensacional, además, qué bueno. Muchísimas gracias. Y quisiera hacerle una pregunta, doctores, y muchas gracias por acompañarnos. Qué honor estar aquí con ustedes. Hay algo que tendemos las mujeres a normalizar, que es el dolor menstrual, los cólicos. Y la pregunta es, ¿qué tanto también este es un diagnóstico? ¿Cuál es la medida del dolor? ¿Realmente siempre es algo que tolerar o en qué momento debemos de decir es que no es normal el cólico y puede ser también un síntoma de alteraciones de esta naturaleza?
como el Principalmente ovario. lo que nosotros describimos es el dolor incapacitante. Que Ujú. le evite hacer sus actividades, perdón. Porque ahí los Que no- umbrales también Que varían, yo como ¿no? mujer, yo me considero que tengo un umbral muy fuerte, pero Ajá. cuando estoy en los días es así. Me ha tocado estar en quirófano, que me hayan tenido que inyectar. Me ha pedido permiso de cierren ustedes porque me tuve que ir a acostar y que me pongan una inyección. Me ha visto a Sael acostada, canalizada, porque hay veces que no aguantaba el dolor. Y no me duele nada, no soy de que me duele la cabeza, de que me enfermo frecuentemente, pero llegaban mis días y yo sentía que me estaba muriendo. Son Ujú. pacientes que tienen náuseas y vómitos desde el despertar. Las defecaciones son con mucho dolor. No estoy hablando del ovario poliquístico, ya sería el dolor pélvico, se asocia más a endometriosis, ¿no? Endometriosis. Más asociado Pero a la endometriosis. Se asocia más a endometriosis y de hecho si tenemos tiempo vamos Yo a creo hablar que de sí, endometriosis tenemos también, porque está programado. sí, Es sí, un no. tema Y, muy y- amplio. y eso, no, Es y además parte es de, un ¿no? súper Es- tema sí, y, sí, sí, claro. y lo que dice Gina Pero es es incapacitante. algo o sea, es muy, muy importante. intolerable. O sea, digamos que si no es incapacitante, es normal, quiero decir, es normal que duela la menstruación, es parte del proceso Pues unos pocos cólicos sí. Ajá. Dolor pélvico sí. Cuando por ya las hay- contracciones en el caso de la Exacto. de la eliminación del Sí, pero no endometrio, un no de la dolor que menstruación. la tumbe en la cama, ¿no? Que diga la paciente. Ujú. Nosotros les preguntamos si le incapacita, sí, no voy a trabajar porque me dan no puedo vómito. pararme. Exacto. O sea, ese dolor es el que no es normal y es con el que hay que acudir porque el endometriosis pues es un estado que igual que el síndrome de ovario poliquístico no se va a curar, ¿no? También Es es tratable. otro diagnóstico Otro tema, ¿no? que también está sobrediagnosticado, desgraciadamente. Tengo otras preguntas, dice, voy a echar las dos. Dice, mencionan mucho la resistencia a la insulina, pero ¿por qué es? ¿Se quita? Excelente tema, dice Cecilia. Dice otra radioescucha, doctores, ¿el ovario poliquístico se da por tener un metabolismo lento? ¿O por qué se da? ¿Es una enfermedad exclusiva de las personas obesas? Gracias, dice Susi. Yo creo que estas preguntas vinieron antes de que Sí. hablemos. Yo creo que sí, porque Ya explicó. ya explicamos explicamos. algunas cosas muy importantes sobre de esto y bueno, pues y bueno, no sé si yo quería, tenemos muchas más preguntas, pero si quieren abordamos el tratamiento que es, o sea, no vamos a agarrar y les vamos a decir, tómense estas gotitas 3 en la mañana, 3 en la claro. tarde, o tómense este chocho, porque no es el motivo del programa. Si se dan cuenta ustedes, mucho del programa y de todos nuestros programas es abrirle, ahora sí que abrirle los oídos a nuestros escuchas y hacerles hincapié en que ninguna de las enfermedades que tratamos debemos de automedicarnos. Siempre debemos de acudir con nuestro médico, ¿sí? En especial de ovario poliquístico, pues es un síndrome que debe de diagnosticarlo un facultativo, alguien que sea experto en este tema, ¿sí? Que lo sepa diagnosticar primero que todo y obviamente que lo sepa tratar, porque también me he dado chascos, ¿no? De decir, y con eso te trataron. Sí, claro. Y lo que decía Gina, o sea, que pasan, o sea, una muchacha de 14 años le empiezan a dar anticonceptivos a los 24 horas, va a llevar 10 años ya con anticonceptivos, y luego llega a los 34 y se quiere embarazar, ¿y qué le va a pasar? Ya 34, ¿qué Ya hizo? O ya tiene cáncer de mama o ya tiene otras cosas, ¿no? Es muy interesante y haciendo aquí un paréntesis de todo lo que se ha hablado. Definitivamente caemos a los que somos amantes de la clínica, de que efectivamente, y aquí se ha remarcado mucho el vocablo, de que es un síndrome. Las causas son múltiples y por X o por Z está en nosotros, y no lo sé porque este programa está abierto a todos, y desde el punto de vista para los que hacen programas en salud, lamentablemente se han quedado muy cortos, y hasta inclusive las personas que legislan. En ocasiones hablamos de temas políticos
y escuchaba a un personaje que decía, ¿cómo podemos superar a nuestro país en cuestión de inversión o a nivel empresarial si técnicamente en las cámaras no hay ningún empresario? Hay ocasiones en que para los que estamos metidos mucho en lo que son organismos de salud, tanto pública como privada, etcétera, que nos sentimos en ocasiones defraudados, porque si eso dicen a nivel empresarial, ¿qué podemos decir nosotros, los que están representando a los médicos en las distintas cámaras? Y hasta tomo en alusión lo que ha señalado a bien llena, de que actualmente alguien hizo una propuesta de que las personas cuando están en periodo menstrual o dismenorrea se les den 2 o 3 días de licencia médica, y ahí nos quedamos cortos, porque no es de que se le otorguen 2 o 3 días, porque sería entre comillas un sustrato súper importante si tuviéramos una adecuada salud pública. Y yo me meto en una de las cosas que manejé antes de ser especialista en el área que estoy, que tuve una incursión en lo que era higiene escolar y medicina escolar. Higiene escolar desde el punto de vista de educación primaria y medicina escolar desde el punto de vista secundario. ¿Por qué lo comento? Porque hasta inclusive los médicos no estaban ni siquiera categorizados como médicos en la Secretaría de Educación Pública. Estaban catalogados como profesores de enseñanza secundaria, con especialidad en X o Z. Y para mí fue totalmente, y qué bueno que estaba en mi etapa de formación, cuando todavía hacíamos el rotatorio, de incursionar como médico escolar, y que estaba acostumbrado a hacer, que es el sustrato de cualquier especialidad, la historia clínica. Y hacíamos la historia clínica y manejábamos los exámenes de laboratorio más adecuados para dar una adecuada canalización, porque como el tema que hoy concierne es de manejo multidisciplinario y multiinstitucional, para no ahondar, porque la batuta la tienen ustedes y qué bueno que llegó Alicia, es sumamente importante este tema, porque si no se aborda adecuadamente, no quiero caer en el romanticismo de los términos, porque lo hablábamos fuera de programa, pero muchas de las mujeres pueden caer en síndromes de depresión, de ansiedad, de angustia, casi como la canción, y de desesperación, porque técnicamente esto les modifica su estilo y calidad de vida. Y si no tenemos programas adecuados, porque tenemos que ir, y siempre lo he remarcado en este programa, que como nación debemos de ir a más allá, y no nada más quedarnos con la ilusión de decir, qué bueno que abordé un problema, qué bueno que tengo un equipo multidisciplinario, como el que ahorita o ahora señalaste, en el sentido del abordaje desde el punto de vista de ejercicio, desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista de cambios en los comportamientos y calidad de vida, desde el punto de vista de decir, señores, tenemos que abordar ya los problemas, porque si no los abordamos adecuadamente, llegan pacientes, como bien mencionas, que han sido multitratadas, y lo peor, porque también es algo que fomenta este programa, es no caer en ambigüedades y en decir situaciones que no vienen al caso. Porque el peor enemigo de un médico en ocasiones es un médico. Sí, claro. Porque podemos decir, ¿cómo es posible que a usted se le haya dado este tipo de tratamiento y ahora venga porque tiene deseos de satisfacer su instinto maternal? ¿Y cómo lo vamos a satisfacer de la noche a la mañana? Porque usted piensa con que le vamos a dar fórmulas mágicas y en los próximos 3 meses se va a embarazar. Pues no es así. Obviamente no. Y bueno, pues tú lo acabas de decir, tenemos que hacer un abordaje multidisciplinario. Y el abordaje multidisciplinario conlleva dieta, ejercicio, medicamentos, ¿sí? Y yo creo que todo eso pues va a hacer que tengamos éxito, ¿no?
Y depende también lo que queramos, porque no es lo mismo una paciente que nos llega al consultorio y hacemos el diagnóstico de ovario poliquístico, pero si esa paciente se quiere embarazar, pues ya, Claro. o no se quiere Claro. embarazar, entonces son dos corrientes que tenemos que tomar en cuenta, ¿no Dos es así? abordajes Claro. también. Y el abordaje que le tenemos Va a que ser dar a la diferente. misma enfermedad, Va a ser llamémosla, diferente. va a ser diferente. ¿Qué opinan ustedes? 100%. Pues sí, quizá el reto aquí va a ser qué es lo que busca la paciente, ¿no? Una paciente que no desea embarazarse, yo creo que sobre todo el pilar del tratamiento siempre va a ser que dieta y ejercicio. Sus cambios en el estilo de vida, lo que comentaba la doctora, pues le van a hacer que ovule y eso va a regular sus ciclos, ¿no? Si la paciente a lo mejor nada más viene porque no ha arreglado en cierto tiempo, tiene ciclos irregulares, pues quizá lo ideal es darle a lo mejor algún medicamento que le disminuya la resistencia a la insulina, que haga ejercicio y dieta, ¿no? Y ya con eso muy probablemente sus ciclos se regulen. Si es una paciente que se quiere embarazar, pues quizá el abordaje ahí sí va a tener que ser distinto para determinar, hay que ver el antecedente, ¿no? Lo que decía la doctora, si lleva 10 años con anticonceptivos, pues hay que ver su reserva ovárica, ¿no? Porque quizá ya esté baja. Depletada. Entonces, Y hay pacientes con obesidad que, pues sí vemos que es muy característico que presenten obesidad. La mujer latina, por sobre todo, somos mujeres, que en México sobre todo se presenta mucha obesidad. Entonces, hay pacientes que con el solo hecho de bajar de peso, ya. se embarazan solitas. Y ya una queda como reina porque se embarazó y lo único que hicimos fue recordarles bajar de peso. Así Y también es. no perder, si la paciente generalmente si comemos mucho es porque estamos ansiosos. Entonces sí ayuda mucho Claro. también una terapia psicológica o tener el mindfulness, justo que llegó Sí, la doctora, claro. todo es un ejercicio complejo, no es nada más un pilar de que menstrue y ya. Es todo, ejercicio, Claro. bajar de peso, sentirse bien, estar sana. La mujer no solamente viene porque no menstrua, no menstruamos porque algo está pasando. Pero la respuesta es, quiero estar sana, ya sea para el día de mañana tener un hijo o no, pero quiero estar bien. Porque la Claro. paciente acude al médico porque quiere Claro. estar sana y quiere estar bien. Lo señalaron todos porque es muy importante en ocasiones hacer una breve reseña histórica y darle honor a quien honor merece, como en este caso, en un inicio, el doctor Stein Leventhal, porque técnicamente hasta aunque uno estuvo en otro tipo de formación, lógicamente recordar nuestras bases en educación médica. Y en ocasiones todo esto que nosotros hacemos es para fomentar también en la gente que nos escucha o que nos ve el apego al tratamiento y sobre todo el seguimiento, como dijera Chespirito, con quien más confianza le tengan, porque muchas veces tienen un tratamiento, dejan de consultar al médico y no hay que olvidar que nos podemos ir de lo más sencillo, pero también a lo más complicado. ¿Cuántos pacientes pueden cursar con alteraciones a nivel de función tiroidea, aparentemente ovario poliquístico, y desencadenar posteriormente cuadros de tumoraciones ováricas que en un momento las pueden llevar a la muerte? Y técnicamente todo esto es por no tener un seguimiento adecuado sobre la persona que tan amablemente nos brinda su confianza y que nosotros hemos denominado paciente. Claro. Sí, claro, el seguimiento es súper importante, ¿no? Iniciar, aparte del tratamiento, pues el seguimiento pues es lo que va a marcar la pauta, pues para que las pacientes mejoren, ¿no? O sea, ir escalando de lo más básico, como menciona el doctor Santillán, a lo más especializado, ¿no? Porque hay medicamentos, como el doctor Kleiman, pues ha sido speaker, ¿no? De ese tipo de medicamentos por Claro. muchos años, ¿no? Inofol. Aviso publicitario. Otra vez su cartel, el doctor Jornal. Y, Sí. y hay medicamentos desde lo más básico iniciar, ¿no? Los cambios de estilos de vida, todo esto, pues a la paciente pues con todo el tratamiento multidisciplinario, ¿no? E incluso si la paciente viene por este exceso de vello, muchas veces acuden primero con un médico dermatólogo, ¿no? Un Quien dermatólogo, igual sí. te la refiere a esa paciente para que veas el perfil el perfil endocrino, el perfil ginecológico que él o la dermatóloga previamente ya le solicitó, ¿no? Y ella inició tratamiento con láser, ¿no? Ujú. Tal vez O acné, Claro. para el acné que acné. no se Y le luego quita. ya llegan sin acné, Sin llegan acné, sin sin- vello. sin vello. Uno ovular. le dice, a ver,
tus niveles de andrógenos están altísimos. Es que yo me hice láser hace 5 años. Entonces también llegan con una clínica que pues ya no es de ovario poliquístico. Y lo que siempre digo, encontrar un buen ginecólogo es como encontrar un novio que va a ser tu esposo, es para toda la vida, es como encontrar tu psicólogo que te va a ayudar, tu nutriólogo. Porque es cierto, nosotros vemos a niñas desde que, ¿cuándo acudí al ginecólogo por primera vez? Bueno, me bajó la regla por primera vez, o ya tengo 15 años y no me baja. Lo ideal es que no se cansen de buscar a su buen ginecólogo, así como no se cansen de buscar a su esposo o a su príncipe azul, no se cansen de buscar a la ginecóloga desde el día, o al ginecólogo desde el día 1, que no te gustó, que no te hizo el diagnóstico, que no estás satisfecho, que no estás bien, que no tienes un diagnóstico y un adecuado tratamiento, seguí buscando que por azares va a aparecer tu ginecólogo ideal, con el que te vas a casar y vas a estar y vas a tener tus hijos o no, y vas a tener tu climaterio y vas a llegar a ese doctor que te va a ayudar toda tu vida, porque ser mujer es un viaje con subidas y bajadas y una montaña rusa desde nuestra primera menstruación, de todo. O sea, tenemos hijos, digo, algunas ya no quieren, no pasa nada, pero necesitamos un ginecólogo que nos esté acompañando, no solo en el ovario poliquístico, en todas las patologías que nos podemos presentar de nuestra vida. Un consejo que siempre le damos a nuestros radioescuchas es que al médico, ya sea ginecólogo o lo que sea, que vayan, pues debe de tener credenciales vigentes. ¿Qué es eso de credenciales vigentes? Estar certificado por el colegio de la especialidad, ¿sí? Y tener la certificación y la recertificación vigente. Nosotros en ginecología estamos certificados por el Consejo Mexicano de la Especialidad, y cada 5 años tenemos que recertificarnos. Es como decir, bueno, pues mi licencia está vigente y por lo tanto tengo pues los conocimientos frescos, porque yo terminé de la residencia en 1987. Y bueno, pues muchos de los conocimientos de aquella época no son los mismos de ahorita, se los digo. Y de hecho no existía estos medicamentos y los contábamos y tratábamos a nuestras pacientes de otra forma. Y bueno, pues a medida que pasa el tiempo y nosotros nos recertificamos, ¿qué quiere decir esto? Que tomamos cursos o damos los cursos precisamente para estar al día. Y eso es muy importante que lo entienda la gente. Y que lo sepan, y que si ya van a buscar su príncipe azul, pues que sea su príncipe azul certificado. Pues se pueden meter a la página de la Comego, ponen el nombre del ginecólogo, del médico, del que sea, dermatólogo, todos tendríamos que estar certificados, estamos certificados. Ponen nuestro nombre y va a salir nuestro número de especialidad y que estamos o no certificados. Y eso cuesta tiempo, dinero, esfuerzo. Preparación. Educación, sí, es interesante porque la esencia del ser humano, viéndolo desde un fundamento práctico, es la biológica, lo que estamos hablando, la psicológica, qué bueno que está Alicia, en cómo puede una patología influir lógicamente en su manera de conducirse por esta vida, y a nivel social, que es lo que técnicamente en todos o en la mayoría de los países latinos, cómo ha costado trabajo fomentar todos estos temas. Claro. Y que técnicamente es sumamente importante, porque una vez más, hasta cito un ejemplo y no voy a ahondar, era paradójico para mí cuando tuve esa pequeña escaramuza charra de ser médico escolar, y que me dio mucha enseñanza, porque lógicamente viéndolo desde mi especialidad, pues explorábamos columna, explorábamos la estática de los pies y lo que tú quieras, pero al hacer la historia clínica me llamaba la atención, y no lo digo despectivamente porque son otras generaciones, y que el médico que me cedió, vamos a llamarle la batuta, en ese colegio, me decía, cuando volteé y vi un estante con puros frasquitos de Gerber y una etiqueta con todavía de antes tela adhesiva, ahorita podría ser Contraspor o Micropor, y que decía para la diarrea.
para el dolor de cabeza, para los cólicos menstruales, etcétera. Y le decía, oiga doctor, ¿y esto qué es? Su botica. Y me decía, ¿cómo que qué es? Esto es muy fácil, lo barato cuesta caro y la impreparación más. Si viene una niña y tiene dolor de la regla, dale su buscapín. ¿A qué te da? Y si no, su aspirina. Y si por X o por Z se le adelantó la regla, pues tienes que hacer labor en la escuela o en los salones, pues para que traigan paquetes de Kotex, Aba Íntima, ahora vete a saber cómo se llaman, y les das las notas aquí, como que la viste, la hora y se acabó. Y le digo, ¿y esa va a ser mi bitácora de reporte para mis superiores? Y me diría, sí. Y entonces no tengo que explorarla y primero interrogarla, etcétera, etcétera, hacer la historia clínica. Y como por arte de magia alguien me dio un golpe y volteé hacia una esquina y todavía de los documentos que antes se hacía con mimeógrafo, un bonche así, y decía, ¿puedo tomar esto? Sí. Oiga, doctor, estas son las historias clínicas. Y me dice, sí. ¿Pero para qué las hacen? Bueno, creo que... Y le decía, y es cuando volvemos a ser enfáticos en decir, pues no las hará usted, pero a partir de este momento cambia definitivamente el concepto, porque tocando temas tan importantes como ahora, no es lo mismo tratar una dismenorrea que tomar en un momento dado en cuenta a ese infante que podemos tratar o absorber o controlar adecuadamente en un tiempo propicio y no verla cuando ya está complicada. Claro. Eso es definitivamente importante, porque cuando diagnosticábamos algún tipo de alteración del ciclo sexual, que no es lo mismo hablar del ciclo menstrual, pues lógicamente le informábamos a sus padres y teníamos que poner la batuta del otro lado para decir, usted debe de consultar a X o Z médico de su institución. Así es. Y tomar mayor conciencia de la gran responsabilidad, como bien dices, ¿qué haríamos los hombres sin las mujeres? Alguien diría, pues jugar dominó y tomar tenemos bastantes preguntas y ya nos inundaron de preguntas. Sí, Alicia, por favor. Sí, y tienen muchas que ver, si les pedía si fueran tan amables de recapitular algunas ideas que como para que tengan claro nuestros radioescuchas sobre qué deben atender, ¿no? Nos pregunta Karen, ¿cuánto tiempo debe durar la menstruación de manera normal y cuándo ya hay una irregularidad? Y en ese sentido también Xochitl pregunta, creo que va relacionada, ¿una niña adolescente a partir de cuándo ya debe reglar de manera normal y cuándo ya es o se tiene un problema? ¿Quieren que les lea todas o las vamos respondiendo? Vamos respondiendo, ¿verdad? A ver, pues adelante. ¿Cuál es la primera? La primera es cuándo debe durar la menstruación de manera normal, tanto la irregularidad, y la otra es, y que me parece que más o menos se pueden incluir, es a partir de cuándo se debe reglar de manera normal y cuando ya es o se tiene un problema en cuanto al lo temprano. Bueno, hay que estar pendientes de nuestras hijos, hijas, sobrinas, cualquier familiar sobre el inicio de su menstruación, porque de ahí va a partir si es normal o no es normal. Como ya mencioné, el eje se activa, ¿no? Tiene ciertas características el eje endocrino. El eje endocrino, se activa, o sea, es decir, que ya el cerebro ya manda las señales hacia los ovarios. Hipotálamo, hipófisis, ovarios. Lo decimos aquí en coro, ¿no? Hipotálamo, hipófisis, ovario. Y alguien diría haciendo escala en la glándula tiroidea. Exacto. Y yo me voy a referir luego a otra escala que son las adrenales, porque está directamente relacionada con el estrés, pero no es sexual. Entonces, estamos interconectados, todo está conectado. Exacto. Todo está conectado, entonces
En ginecología y obstetricia dice la menstruación temprana o la menstruación precoz. En endocrinología se diría la pubertad temprana o la pubertad precoz o la pubertad tardía. ¿A qué edad es la media en que una paciente tiene su regla? Pues a los 12 años, ¿no? Entonces, si esta se presenta, es decir, a los 8 años, quiere decir que el eje pues se activó hace pues tiempo, ¿no? Entonces es una pubertad o una menstruación temprana, ¿no? O precoz, pero si esta no se presenta a los 12 años, se presenta a los 18 años, pues habla de una pubertad, pues, o menstruación tardía. Entonces hay algo que no está bien, tiene que estudiarse esa paciente a detalle, y pues bueno. Cuando dices eje es que está ya maduro, ¿no? O sea, que está maduro o inmaduro el hecho de que haya transmisión del hipotálamo, de la hipófisis, y eso, para que nos entienda la gente, o sea, el hipotálamo manda transmisores a la hipófisis, estos transmisores que le mandan al ovario por medio de otras hormonas que se llaman luteinizante, folículo estimulante, y este ovario responde con otras que son estrógenos y si hay ovulación, progesterona, y así constantemente. Ese es el famoso eje del que hablas. Bueno, se habla de inmadurez, es que quizá no está preparado, está viendo si empieza cómo como arrancar, que cascabelea, ¿no? como sí. que arranca, como un coche, como que un coche, así como esta es la primera, sí, más o menos. Pero no, exacto. Pero lo ideal es que inicien de 9 a 12 años, la menstruación, esa es la edad, Exacto. de 9 a 12 años. ¿Y la duración? Si preguntan es de 9 a 12 años. Y la duración, generalmente hablamos de ciclos regulares, cuando un ciclo dura 28 días. Eso quiere decir desde el día 1, que es el primer día de sangrado, el sangrado puede durar de 3 a 7 días. ¿Cuánto? 80 mililitros por día. ¿Cuánto es eso? 2 a 3 toallas femeninas. Generalmente el primer día es poquito, es como una manchita. El segundo día ya es más abundante. El tercer día o el segundo o el tercero generalmente son los días en donde más menstruación hay y ya luego va cediendo. Entonces, ¿cuántos días dura? 3 a 7 días, cada 28 días, desde los 9 a 12 años. Ok. Otras preguntas. Muchísimas gracias, doctores. Si ya me quiero embarazar, tengo síndrome de ovario poliquístico, ¿lo puedo hacer? Tengo 39 años. ¿Hay tratamientos para ello? Dios los bendiga por compartir conocimiento. Pues nos sí, dice Fabiola. Ustedes son los expertos, pero hay que ver la edad ahí, ¿no? La respuesta es sí. Como ¿no? biólogo de reproducción, la Sí, respuesta es siempre claro. se puede. Siempre Casi se puede. siempre se puede. Suena muy a un sueño, pero si una paciente quiere embarazarse, nosotros puede. tendríamos que Claro. poder embarazarla. Ese es Hoy nuestro justamente objetivo. vengo de un parto de una paciente, Claro. bueno, fue cesárea de una paciente, terminó cesárea, toda la noche con ella, y la paciente tiene 39 años. Siempre O se sea, puede. no, la edad, es que eso es algo muy interesante, la edad, poner a una paciente, encajonarla a que de tal a tal edad No te Ya no puedes puedes. embarazar, ya no te ¿no? puedes embarazar, No, y eso después... Siempre Pues se no. puede. ¿De qué depende todo esto? Justamente de lo que están hablando, ¿no? De si hay una buena reserva ovárica. Y el hecho de que tengamos una buena reserva ovárica no significa que los Todo lo que los demás esté ovocitos bien, tengan buena calidad. cromosómicamente sean Sí, ahí. diables y tengan la capacidad de darnos bebés Sí. sanos. Ahí justamente es interesante el ovario poliquístico que la maquinaria genética del ovario o del ovocito, pues no siempre es la adecuada, ¿no? O sea, las pacientes cuando van a ciclos de estimulación, pues a veces obtienen mucho, ¿no? Hacen hiperestimulaciones y no siempre todos ni fecundan o se arrestan tempranamente. Su Mucha maquinaria cantidad de folículos no significa no calidad. significa buena calidad Claro. de folículos. Pero si tiene 39 años y quiere embarazarse y tiene ovario poliquístico, hay que empezar a tratar ese ovario poliquístico para que ella pueda tener un embarazo y un bebé recién nacido vivo en casa sano. Claro, porque ahí sería como para complementar, actualmente están muy en boga el uso de la fertilidad, métodos de fertilidad asistida. Entonces, ¿el ovario poliquístico sería una contraindicación para optar por eso? No, Sería no, cosa no. de manejarlo de una manera, Y no es- un proceso, Y ¿no? no es siempre que la paciente llegue y tiene ovario poliquístico, vamos a ir a In una vitro. reproducción asistida. No, primero hay que tratar a la paciente y como les digo, con que bajen de peso hay veces que se embarazan solitas. Claro, aquí quisiera poner este comentario de Anasaí que dice, hola, saludos.
todos. Tengo 45 años. Me acerqué a un nutriólogo logrando bajar 24 kilos de peso y se me regularon varios trastornos, dolores menstruales, incapacitantes, melasma, ansiedad, depresión y demás. Podemos hacer mucho con ejercicio y una dieta sana. Creo que eso resume mucho lo que se dice. Y también le agregaría, porque está implícito, aunque no se expresa, es el control del estrés, porque creo que es el gran problema en general en la actualidad y en particular para las mujeres, porque precisamente la incorporación ya en unas condiciones muy equivalentes en carga de trabajo a los hombres y en general, creo que es uno de los factores más desencadenantes de alteraciones y particularmente en el caso de los procesos reproductivos, ¿no? Tenemos aquí otras dos radioescuchas. Verónica, que dice: yo tengo problemas de tiroides y muchos problemas con mis periodos porque son muy irregulares y abundantes, además con mucho dolor. Eso puede ser problema de ovario poliquístico. No sé si pensando en alteraciones o comorbilidades, también lo mencionaron algo, pero hay otra radioescucha, Daniela, que dice: si tengo resistencia a la insulina, estoy propensa a tener ovario poliquístico. ¿Y qué opinan de los ayunos para la resistencia? Serían, digamos, tiroides y esta parte como factores que puedan ser también recapitulando. Cuando hablamos mucho del eje hipotálamo-hipófisis, es importante entender que en la hipófisis se secretan muchas hormonas que van a actuar a nivel de las glándulas, como hablábamos de las glándulas suprarrenales, hablábamos de los ovarios y hablábamos de tiroides. Entonces, si hay una alteración en el eje hipotálamo-hipófisis, como comentaba Sael, podemos tener afectación en las tres, en dos o en una. Entonces, sí, definitivamente, si la paciente tiene una alteración en tiroides, puede tener otra alteración en el ovario o que sean complementarias, ya que todas se secretan al mismo nivel. Exacto. También valdría la pena ver si no tiene alguna alteración de prolactina o la TSH. Estimula la secreción de prolactina y puede generar más alteraciones en el ovario, ¿no? Claro. Sí, de acuerdo. Claro, y esas otras alteraciones se podrían relacionar con otras enfermedades, y en este caso Maribel pregunta, ¿qué otros problemas o enfermedades se dan a raíz de tener el ovario poliquístico si no se diagnostica? La principal fue la que comentó el doctor, que es resistencia a la insulina, un efecto secundario, podríamos decirlo, una causa-consecuencia y posteriormente una diabetes. Si quieres, después del comercial, de la pausa, seguimos con las preguntas. Nos vamos a una pausa, a un corte. Sí, gracias. Sai, cuando tú digas. Pero adelante. Pues nuevamente, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con nuestros expertos el día de hoy. Estamos hablando sobre síndrome de ovario poliquístico y si nos da tiempo vamos a hablar sobre endometriosis. Y bueno, pues pues tenemos muchas preguntas, sí. ¿No, Alicia? Sí, es que les decía que están planteando respecto al tratamiento, ¿no? Dice, Alejandra nos pregunta: doctores, ¿se quita si me opero? Y si me quito la matriz y ovarios, ¿cuáles serían las consecuencias? Creo que esta parte sería bien importante y valiosa que nos la ilustren, porque muchas veces decimos como si fuera cualquier cosa, quito, me opero, como si fuera incluso decisión del propio paciente, ¿no? Creo que ¿cuáles serían los criterios para llegar a esa determinación? ¿Es operable? ¿Cuáles serían los criterios? Pues yo creo que pues el síndrome de ovario poliquístico no se va a quitar si lo operamos, ¿no? O sea, la realidad es que es un síndrome que es multigénico, que tiene alteraciones de resistencia a la insulina en las células que no siempre son generadas por el ovario. Hay una relación ahí invertida de ciertas hormonas, entonces no se le va a quitar si le quitan los ovarios y la matriz. Eso creo que es importante. Antes se hacía, o no sé si se sigue haciendo, doctor, que es la paroscopista, el drilling ovárico. Anteriormente las operaban a las pacientes. Las sometían a la laparoscopía y literal. No, antes de la laparoscopía era la cuña de ovario. La cuña, exacto. De hecho, el doctor Stein así descubrió la hipertecosis. Exacto, sí. Hacían la cuña, se cortaron un pedazo del ovario. Y ovulaban. Y así es como las trataban antes, a la cirugía, o sea, 1940, 1930. Agarraban el ovario, o sea, una cirugía abierta, cortaban el ovario, cortaban un pedazo del tratamiento. Como un pedazo de pastel. Pero ahora ya, pues eso disminuye mucho la reserva ovárica de las pacientes. Entonces, después, con la laparoscopía, les hacían hoyitos, ¿no? A los ovarios, drilling ovárico. Pero ya está demostrado que no mejora. No mejora. Quirúrgicamente no va a resolver su problema. Porque lo que comentamos es una enfermedad
que es sistémica y es crónica, o sea, no depende de los ovarios exclusivamente, ¿no? Depende de alteraciones hepáticas. A ver, yo les voy a hacer una pregunta, ahorita que dices que no. Tenemos las pacientes que ya les dimos dieta, ya están haciendo ejercicio, y en el ultrasonido presentan un racimo de uvas terrible, y la capita del ovario que se llama albuginia está más gruesa. Está gruesísima, sí, exacto. Ok. A esas pacientes se pueden ver beneficiadas, o sea, no como tratamiento de primera línea. De última. Sino de última línea. Claro. Gracias. A ver. Que sí, si estuvo descrito y si se hizo en algún momento y si tuvo buenos resultados, sí. Pasa que hoy en día tenemos tantos fármacos nuevos, como comentaba usted, el mioinositol, que es algo nuevo, o la metformina para la resistencia a la insulina, que si bien con eso, si hay algunas pacientes que todavía no logran y ya no quieren tener hijos, ¿y por qué hablo de esto? Porque afectamos la reserva ovárica, sí podríamos ayudar con un drilling ovárico, que básicamente es entrar por una camarita con una laparoscopía y poder hacer unos hoyitos en los ovarios. También hay que tener en cuenta que, bueno, esta paciente hablaba, me quitan los ovarios, me quitan el útero. Todo. El ovario tiene para nosotras es súper importante porque ahí está la producción estrogénica. Y los estrógenos nos ayudan a nosotras en muchísimas funciones, en algunas de ellas como en los huesos, en la vascularidad. O sea, si nosotros sacamos el ovario, sacamos los estrógenos, nos quedamos con osteoporosis, con riesgo de infarto cardiovascular. O sea, no es nada más quitar los ovarios y quita el problema, es tratar de raíz. Como les decía, ver un ovario poliquístico es la puntita del iceberg, igual que la acné, que la hipertricosis. O sea, no es nada más quitar los ovarios y ya. Claro, muchas gracias por la aclaración, porque sí, a veces se ven como soluciones automáticas y realmente es algo muy complejo y es importante entender toda la interconectividad, como decía el doctor, del cuerpo humano y en general de lo que somos. Pregunta Guadalupe, ¿el síndrome de ovario poliquístico es hereditario? Igual, en el caso de Fabiola pregunta, ¿por qué la mujer latina es más propensa a tener síndrome de ovario poliquístico que la anglo? ¿Es por la alimentación, la genética o porque, entonces aquí incluiría, ¿no? Hay factores genéticos hereditarios, hay factores culturales como la dieta, como el contexto, probablemente incluso como las creencias, porque también se está demostrando que hay una correlación también en el tipo de narrativa que tenemos con las predisposiciones orgánicas, ¿no? ¿Qué dirían al respecto? 100% hereditario, hay hermanas, familias, mamás. Que todas tienen componente genético. Y que con lo que preguntaba el doctor hace ratito del cariotipo y de acudir a un genetista, o sea, es una enfermedad multigénica, o sea, no hay un estudio que diga, tienes estos genes, vas a tener eso, ¿no? O sea, no hay un gen del ovario poliquístico. Sí, pero es multigénica, o sea, son muchos genes asociados a estas alteraciones. Sí, entonces también interviene la alimentación, el tema de por qué algunas culturas o algunas razas, las latinas más que la anglo, se ha documentado eso. De la alimentación, ¿no? Aquí la garnacha, ¿no? Pero la mala alimentación, puede ser cualquiera, la mala alimentación. Sí, porque también una dieta de hamburguesas no es precisamente, y papas fritas no es precisamente las epidemias entran aquí de una forma muy importante, porque hasta inclusive desde el punto de vista de lo que está señalando, en alguna ocasión me tocó, cuando hacía el curso o la, entre comillas, mini especialidad en reumatología, que la doctora Mari Carmen Amigo y otros grupos señalaban como prototipo de una persona que tenía fibromialgia a Frida Kahlo. Pero yo, francamente, en ocasiones tenía un discernimiento con ellos, porque decía, una persona que tiene o tuvo los antecedentes de Frida Kahlo, el accidente que le condicionó las múltiples fracturas de columna y de pelvis, que lógicamente no se manejaban como en la actualidad. ¿Cómo, con el debido respeto para el público que nos escucha, carajo, no iba a tener dolor? Porque desde el punto de vista hasta, vamos a llamarle,
de su hábitus exterior, por lo que estamos hablando de las manifestaciones de hirsutismo y lo que tú quieras, pues el fenotipo de Frida Kahlo yo le diría, entra una paciente, claro, ¿estás de acuerdo? Desde un punto de vista cultural, claro. ¿Estás de acuerdo? Porque cualquier persona, y esto es del dominio popular, con ese tipo de características, casi podríamos decir, tiene que consultar a su médico. Y bueno, genéticamente, Frida Kahlo era de padres europeos, ¿sí? Judíos que vinieron de... Claro. Y sin embargo ella fenotípicamente es una persona que... Y era delgada. Y era delgada. Claro. Pero replanteando la pregunta de Fabiola, yo les preguntaría si hay algunas culturas, razas que sean más propensas. Los latinos, efectivamente. Por eso también la latina y en pacientes, toco el tema nomás, en pacientes embarazadas latinas sí o sí hay que buscar diabetes gestacional, porque somos propensas y tenemos ese factor de riesgo, simplemente por el hecho de ser latinas, de presentar esa enfermedad de cajón. Claro. Tenemos otras dos radioescuchas que creo que, ya están respondidas, pero nada más para recapitular. Yo tengo mucho acné y mis periodos son muy irregulares y abundantes. ¿Puede tener síndrome de ovario poliquístico? Claro que sí. Sí. ¿Y cómo me afecta física y emocionalmente el síndrome de ovario poliquístico? Dice Tania, mientras que Ana Laura pregunta o comenta, ¿favorece la obesidad o es normal ganar peso cuando se tiene síndrome de ovario poliquístico? Aquí también es el tema de que si es causa o es efecto, porque también es el fuego. Sí, justamente ¿cómo ahí se correlaciona? Pues que en el síndrome de ovario poliquístico la resistencia a la insulina, lo que habíamos comentado, favorece que la glucosa se deposite más en la grasa y pues eso favorece más resistencia a la insulina. Y es un círculo vicioso, ¿no? Claro. Bueno, nos dice que excelente tema, mil gracias, porque hay un buen de mitos en internet y sobre este tema y no sabemos qué sí y qué no. Muchas gracias, Ana Laura, por escucharnos. Y bueno, para intersectar con nuestro otro tema, ¿cuál es la diferencia entre el síndrome de ovario poliquístico y la endometriosis? Nos pregunta Juliana, si pudiéramos comentar al respecto. Es Juliana. Antes de ese comentario, eso es lo interesante de esta pregunta. Este programa está diseñado y el grupo que lo conforma, lógicamente, y es la diferencia de otros programas, para ser interactivo con la gente que nos sigue, para responder a sus preguntas, sus dudas y sus comentarios. Adelante, perdón. Yo creo que lo primero es definir endometriosis, que es una enfermedad que antes no se hablaba, no se conocía, las pacientes no saben lo que es y llegan también a consulta con dolor y le dicen tienes endometriosis y no saben qué es. La definición de endometriosis o el endometrio como tal es saber que el útero, el órgano reproductivo de la mujer, tiene varias capas. Una de ellas es el endometrio, que es la que menstruamos cada mes, cada 28 días. Ese endometrio se descama y es el que cae. Luego está el miometrio, que es el músculo, y luego está el perimetrio. El endometrio, del que primero hablamos, si está por fuera, no en el miometrio, por fuera, ya sea en el perimetrio o en el peritoneo, en los ovarios, en las trompas, en el cérvix, ese tejido endometrial por fuera del endometrio y miometrio es la endometriosis. Entonces, primero es esa definición. El síndrome de ovario poliquístico es una enfermedad que es la presencia de estos folículos, como dijimos, en los ovarios. Son dos partes distintas. Puede tener las dos, puede tener las dos. ¿Por qué? Porque en los ovarios estos folículos producen estrógenos y estos mismos estrógenos son los que aumentan la producción o el aumento del endometrio. Entonces, si tengo una paciente con ovario poliquístico, hiperestrogenismo, aumenta el grosor del endometrio, puede tener muchos cólicos, puede tener mucho sangrado e inclusive puede tener en el día de mañana hiperplasia endometrial y cáncer de endometrio. Entonces es súper importante saber que pueden ir acompañadas, sí. ¿Son la misma patología? No. Ahora, ¿por qué llega a salirse del lugar donde debe de estar? ¿Cuáles son las causas? Hay varias teorías. ¿Cuáles son Hay varias teorías. Sería ¿cuál serían las teorías? Pues, la más frecuente es la teoría que es la... Exacto, que es una retrógrada. El endometrio, en vez de caer por vagina, se va por las trompas a los ovarios y puede caer en la cavidad
abdominal o en el peritoneo, que es lo que tanto nos duele, porque es sangre que está irritando el tejido, que es la que genera este dolor. Pero es un tanto mecánico eso, o sea que en lugar físico, físico, perdón. Va al revés. Ajá. En vez Y está acostada, ese pedazo de endometrio es que estructural. ese endometrio que es un tejido vivo, vamos a llamarle, Ajá. se puede implantar. Y implantarse es como pegarse. Y el hecho de que se implante en otras partes ectópicos al endometrio, o sea, fuera del endometrio, hace que irrite fibras nerviosas, y esas fibras nerviosas acarrean dolor. ¿Cuándo? Porque estas implantes van a actuar y van a actuar de acuerdo a cómo están actuando dentro de la matriz, o sea, van a responder a estímulos hormonales como cuando estaban dentro de la matriz. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay ese aumento de estrógenos, pues también van a engrosarse, y cuando hay el sangrado que llamamos catamenial, que es el de la menstruación, por dentro también hay un pequeño sangrado, y de hecho lo vemos cuando hacemos la paroscopía, vemos esas imágenes, o inclusive los endometriomas, que es el tejido en el ovario que forma un tumor. Los famosos quistes de chocolate se llaman chocolate. No porque sepan a chocolate, se ven. No parece chocolate. Exactamente. Y esto es hemosiderina, o sea, es sangre vieja que se va acumulando mes por mes hasta hacer una tumoración. Sí, claro. También perdón, sí, adelante, doctor. Que es una situación pues compleja, ¿no? Estos implantes fuera de la matriz pues tienen una cascada inmunológica muy importante, que no solo le va a condicionar, o sea, estos implantes son resistentes a algunas hormonas, favorecen incluso la secreción de ciertos factores de crecimiento neurológico, que es por eso importante detectarla a tiempo, para que hay pacientes con endometriosis que terminan en medicina del dolor, ¿no? ¿Por qué? Claro. Porque es incapacitante totalmente. Y entre más pronto hagamos el diagnóstico. No, y es lo que mencionan, y aquí se ha hecho énfasis, Jaime, todos, porque dentro de lo que se considera el síndrome metabólico, o para el común, la diabetes, condiciona hiperplasia endometrial. Entonces, lógicamente, por eso es el círculo vicioso. Ahora, como bien lo mencionaste, es un tejido aberrante, y que independientemente de que puede causar irritación de fibra nerviosa a nivel local, también es, entre comillas, lo que causa el dolor, lo que es la secreción o liberación de prostaglandinas. Y ahí, lógicamente, va en relación a lo que mencionas, de que muchas veces se quiere tratar desde el punto de vista de algología, pero insisto, es un tratamiento multidisciplinario, y se tiene que tener el diagnóstico y el perfil adecuado, y tal vez caemos en lo chocante, porque se tiene que individualizar cada caso. Claro, como menciona el doctor Santillán, pues es multidisciplinario ese tratamiento. Y pues en las teorías pues hay múltiples, ¿no? Como menciona el doctor Pedro Barba, inmunológicas, ¿no? Genéticas. No hay una teoría como tal 100% efectiva, ¿no? Que describa, pero hay múltiples teorías que nos hablan de cómo es que se desarrolla, y pues yo creo que es un tema larguísimo. También, ¿no? 3 tipos de endometriosis que están bien descritos. Una cosa es que esté implantado nada más en el peritoneo. Otra cosa es que esté superficial, una endometriosis profunda que genera otro tipo de dolor. O sea, las 3 son peritoneo, profunda y los endometriomas, que por suerte, por así decirlo, están encapsulados en el ovario generalmente, ¿no? Son bolotas de sangre en los ovarios. Y mucho del problema de la endometriosis es que este tejido aberrante llega a pegar las estructuras internas. Por ejemplo, las trompas se llegan a pegar, inclusive a tapar, y este es motivo de esterilidad. Claro. ¿Sí? Otras llegan a pegar estructuras como el intestino, como la vejiga, y la pega al peritoneo o a la pared. Y entonces nosotros, cuando entramos y vemos esto por la paroscopía, pues vemos que hay adherencias y está pegado. Entonces
pues lo que tenemos que hacer, una de las tratamientos en endometriosis es despegar todo eso y quemar esos implantes y tratarlo hormonalmente, o sea, ya hablando sobre un contexto general. Y ya hablamos, ahorita la doctora habló sobre la teoría de la regurgitación de ese endometrio a través de las trompas, pero eso no explica la presencia de endometriosis a nivel del corazón, del cerebro, del tórax, del pulmón, hasta del diafragma no operado. Del diafragma. O sea que ese tejido que es poco, es muy raro, cortarse. Más bien, ahora, de la teoría que explica esos, que tratan de explicar eso, es la hematoplasia, ¿no? Que es un tejido que deriva de cuando nosotros estamos en la pancita de la mamá, tenemos capas que van a generar diferentes órganos. Entonces, una de las teorías es que estos órganos tienen ciertas células que pueden cambiar su tipo celular, o sea, transformarse en otra célula, y en vez de ser de pleura, que es esta capita que recubre el pulmón, se transforma en endometrio. Y entonces ese endometrio pues está en el organismo y sigue siendo receptivo a hormonas, ¿no? Como bien lo mencionaba el doctor. Sí, por eso el término de tejido aberrante es, vamos, de lo más demostrativo, explicativo. Porque a mí sí me gustaría que ahondaran un poquito, como cualquier público, de lo que es la endometriosis profunda como causante de dolor. Sí, este es un tema pues muy complicado, ¿no? Por eso, qué bueno que lo dice, perdón que te haya interrumpido, porque este tema se va a tratar posteriormente más desde un punto y aprovecho específico. este momento para volverlos a invitar, digo, porque pues como estoy viendo, se van a quedar muchas preguntas. Creo que sí, efectivamente quedan muchas preguntas y sobre todo se abre este nuevo tema que es la endometriosis y que tiene mucho para dar, pero si me permiten sobre el síndrome de ovario poliquístico para cerrar y atender las preguntas de nuestros radioescuchas. De alguna manera ya se plantea, ¿no? Pero Lilia nos dice, ¿se puede tener síndrome de ovario poliquístico aún teniendo un periodo normal? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, Virginia, si tengo dolor en la menstruación, ¿qué me recomiendan? Ir a su médico. Claro. Acudir al médico. ¿Por qué da síndrome de ovario poliquístico y qué consecuencias trae? Nos pregunta Carmen Cat. Y también Sonia dice, ¿qué pasa si no se trata el ovario poliquístico a tiempo? ¿Y cuándo es a tiempo? A tiempo es pacientes con oligoovulación o amenorrea, o sea, pacientes que no menstruen, no tengan ciclos regulares, ya después de que se haya establecido una menstruación normal y ya después dejó de reglar, que acuda al médico, ¿no? Claro. Para ver por qué. Están pasando los datos de los doctores. Perdón que interrumpa. Lo que pasa es que sí nos interesa que se están pasando los datos. Independientemente de eso, pues les vamos a pedir que nos vuelvan a dar sus datos. Pero mientras estamos platicando, se están pasando sus datos de dónde están, a qué horas van por el pan, etc. Muy bien, doctor, gracias. Perdón, adelante, gracias, doctor. Las consecuencias, bueno, lo que hablamos, ¿no? Que pueden tener pacientes con obesidad, aparte de sufrir ansiedad y todo lo que implica tener obesidad, esto puede generar resistencia a la insulina, esto puede generar una diabetes mellitus tipo 2, entonces esas son una de las consecuencias y eso es lo que hay que tratar. No queremos que la paciente llegue a los 50 años con una diabetes. ¿Por qué? Porque su ginecólogo a los 25 o 30 años no le diagnosticó algo básico y no la estuvimos guiando en todo su proceso, ¿no? Claro. Hasta la menopausia del climaterio, que es cuando empiezan a salir a flor todas las complicaciones y el cuerpito nos pasa la factura, ¿no? Claro. Samantha nos pregunta, y en su experiencia, ¿cómo afecta psicológicamente el síndrome de ovario poliquístico en la vida de una mujer con ese problema? Y la integraría con esta pregunta de Carla, que nos dice, ¿se pueden tener relaciones con el síndrome de ovario poliquístico? Es decir, ¿afecta tanto como para pensar que también se altere la vida sexual, el ejercicio de la sexualidad, además de los aspectos psicológicos, afectivos, emocionales? Claro, el síndrome de ovario poliquístico como tal, como ya mencionamos, pues puede ser secundario incluso esa ingesta de alimentos, secundario a un cuadro como de ansiedad que padecen las pacientes, ¿no? Y les puede dar un poco de depresión.
En ese sentido puede afectar su calidad de vida, ¿no? Su calidad de vida sexual, ¿no? Su vida íntima de las pacientes. Pero en sí, como tal, que la paciente cumpla con los criterios y se haya descartado otras patologías y se haga el diagnóstico de ovario poliquístico, per se, directamente no va a afectar su vida sexual, pero indirectamente puede ser que cumpla en los aspectos emocionales. En los aspectos emocionales de depresión, ansiedad de esta paciente, puede ser que sí se afecte indirectamente. Y también si está en un proceso reproductivo, claro, ¿no? Que sí, está buscando embarazarse, 100%. porque ahí sí lastimosamente altera, ¿no? Hay estudios científicos que hablen de la psicología en una mujer con ovario poliquístico, con infertilidad, y que esa sea una causa. Pero estamos seguros que definitivamente tiene que haber una causa psicológica para que esta paciente no se pueda embarazar. Lo vivimos ¿sí? con las pacientes, o sea, pacientes que llegan a los consultorios de nuestros consultorios y que obviamente llegan, o sea, con todo una gama de patología, inclusive psicológica. Desde la paciente que llega en un grado de depresión extrema, que inclusive que tenemos que medicar a esa paciente, hasta la paciente, pasando por todo, ¿no? Hasta la paciente que, pues sí está enterada de que tiene ovario poliquístico, pero la lleva, ¿no? O sea, como que... Pero tenemos, y no le afecta mucho. ¿De qué depende? Yo creo que de cada paciente y también del grado del ovario poliquístico que tenga, ¿no? O sea, porque ya hablamos durante todo el programa de que este ovario poliquístico se puede presentar en forma muy florida, ¿sí? La típica paciente que tiene acné, que tiene barba, que tiene vello en pecho, o sea, y otras pacientes que nada más tienen problemas de que no sean o problemas menstruales o que no se pueden embarazar y que nosotros en forma secundaria llegamos a ese diagnóstico. Claro, y si pueden tener relaciones, sí pueden tener relaciones 100%. Claro. Doctores, y considerando que se manejan varios conceptos que creo que no están suficientemente claros así que para nosotros que somos radioescuchas de a pie, ¿cuál sería la diferencia entre una enfermedad, entre un síndrome y entre una condición? Se los pregunto porque hablamos, por ejemplo, en este caso, no es algo curable, y cuando se habla de enfermedad como que se parte o se presupone que sí hay una curación. Un síndrome probablemente nos apunte más hacia una condición con la que hay que lidiar, con la que hay que aprender a manejarla, ¿no? Entonces, ¿cuál sería esa diferencia? Y para entender también como pacientes, ¿en qué momento podemos tener la expectativa de una curación? ¿Cuáles serían esas características para configurarla como una enfermedad curable? ¿O cuándo es otro tipo de proceso? Y también porque eso nos prepara mental y anímicamente hablando, ¿no? Lo más importante creo que es saber que un síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Uh-huh. Nada más. Y nosotros tenemos que poder llegar al diagnóstico de eso. Podemos ponerle el título de condición, enfermedad, síndrome. Lo importante es que la paciente esté, como digo, sana. Encontrar por qué viene. Como decíamos, la historia clínica es lo más importante. En la historia clínica viene el motivo de consulta. ¿Por qué vino la paciente? A eso tenemos que lograr tratar. Si la paciente viene por acné, por oligovulación, porque quiere un embarazo, eso es lo que tenemos que tratar. Por dolores muy fuertes. Y que no se queden con el, Dios mío, no me voy a curar, nunca me voy a morir con ovario poliquístico. Todo tiene tratamiento y tienen que acudir para poder hacerlo a tiempo. ¿Para qué? Solamente para que el día de mañana no sea más costoso. Una paciente que, en mi caso, soy bióloga de la reproducción, si se quieren embarazar, si llegan a tiempo, lo podemos hacer tan sencillo como decía, bajando de peso, no ya en un estado más grave, en donde tengamos que ir a una terapia de reproducción asistida y a un tratamiento más costoso. Uh-huh. Pero casi siempre, y si estamos bien formados, es lograr el objetivo de la paciente, ¿no? Claro. Juntos. Sí, sobre todo entender que ambas enfermedades, si bien lo que decía, no casarnos con que no me voy a curar ya. Y lo que decían hace rato, ¿no? El seguimiento no de me ambas voy a enfermedades. Curar, pero sí me voy a controlar, claro, y yo creo que eso es creo que tenemos que hacer hincapié en esto. Y que no se van a curar es quitar la enfermedad completa. Se acabó.
pero sí se van a controlar y al controlarse van justamente a evitar las secuelas y las complicaciones que nos da el que este trastorno siga activo. Claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como médicos? Tenemos que ponerle un hasta aquí, pero ese hasta aquí significa tú tienes que seguir el tratamiento para controlarte por el resto de tu vida. Sí, claro. Y el seguimiento, que es importante, ¿no? A veces las pacientes van por acné. Sí, yo ya me embaracé. Ya me siento bien. Nos vemos. Ya me siento bien. O sea, ya me embaracé. Ya no tengo acné, ya. Ahí nos vemos. Ahí nos vemos, se acabó. ¿No? A los 2 años o menos llegan otra vez con nosotros. Ese punto es sumamente importante y hay que ser enfáticos, porque si no hay un seguimiento adecuado, lamentablemente lo que menciona la doctora es sumamente importante. Van a llegar con cuadros ya no tan simples, van a llegar con cuadros más complicados. Y hasta traduciéndolo desde el punto de vista de la dinámica que estamos viviendo en la actualidad, son cuadros que se tiene que invertir o pagar porque el costo ya es más elevado. Así es. Claro. Para cerrar, ya el tiempo se vino encima, pero dice Deyanira, yo sufrí mucho porque mis menstruaciones eran hasta de 15 días y con mucho dolor, hasta que me lo diagnosticaron y bendije a mi ginecóloga por su apoyo. Gracias, Deyanira, sí. Dice, nos pregunta Vanessa si tiene que ver la edad. Susana, ¿qué dieta recomiendan en casos de síndrome de ovario poliquístico? Y finalmente Paola pregunta si los tratamientos son de por vida o solo o hasta que llegue la menopausia. Pues de la edad pues ya quedamos que es genético, ¿no? Ajá, en realidad no depende de si tiene 20 años, 30. Y respondiendo a la otra, lo que comentamos es multidisciplinario, ¿no? O sea, sí importa la dieta. Hay que acudir al nutriólogo, ¿no? Que son los expertos en esta área de la nutrición. Y principalmente para disminuir los carbohidratos. carbohidratos. Es lo principal. Ajá. ¿Y lo del tratamiento continúa en menopausia o claro. Y también durante el embarazo? Durante el embarazo y la menopausia. Hasta que la paciente esté saludable, hasta ahí. Perfecto. Okay. Eso es lo que queremos. Bien, gracias, doctores. Carmen Catlov dice, doctor Bonola, excelente médico. Muchas gracias. Excelente médico. Gracias. Y también tienes tu club de fans. Y también Jessica Gómez dice, Gina, te ves muy bien, felicidades. Jaime, un beso. Y muchísimas gracias a nuestros queridos radioescuchas. Bueno, si quieren nosotros. Antes de terminar, Pedro, danos tus datos, vamos a... Sí, vamos, sí, claro. Claro, pues bueno, mi consultorio está en Avenida Éuscaro 188, la colonia industrial, ahí en el norte de la ciudad. La clínica se llama MedRelevium y ahí estoy yo dando consulta. Mi teléfono es 55 por Lindavista, justamente ahí por Prepa 9. Mi teléfono es 55 59 43 99 18. Entonces cualquier cosa a sus órdenes. Agradezco al doctor Asael, al doctor Jaime, a la doctora y al doctor por la invitación. Bienvenido y muchas gracias. Y bueno, pues ya firmaste tu sentencia de venir otra vez con nosotros. Claro, muchas gracias, yo encantado. Bueno, mi consultorio está en Montes Estanovoy, casi Palmas, ahí por Palmas y Periférico, en Miguel Hidalgo. Mi número de teléfono es 55 30 74 60 24. Y con gusto, 55 30 74 60 24. Muy bien, muy bien. Asael. Pues bueno, síganme en mis redes sociales, doctora Asael Bonola. Yo soy recién egresado, apenas estamos aquí comenzando. Y pues bueno, estamos aquí para cualquier cosa. ¿Dónde lo ubicamos? Dice que en sus, así como doctora Asael Bonola, en todas las redes. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Sí, es de las nuevas generaciones que ya están con todas las redes. Y bueno, pues quedaron varias preguntas en el tintero y eso hace que pues tengamos que invitarlos desgraciadamente. No, al contrario, es para nosotros un honor tenerlos a ustedes. La calidad de ponentes como ustedes es lo que hace que nuestro programa realce. Les agradezco su presencia. Y bueno, pues nada más me resta despedirme de todos ustedes. Agradezco a mis coconductores que estuvieron conmigo apoyándonos. Es un placer.
Y bueno, no me resta más que desearles un feliz día y un mejor fin de semana. Gracias. Y recomiéndonos, por favor. Claro. Síganos en todas nuestras redes sociales. Háganle clic ahí en la campanita, por favor, como dice nuestro querido doctor José. Necesitamos educación masiva en salud. Faltó el doctor Rojas también. Sí. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Ernesto Santillán, conductor del programa Salud para Todos. Dale like a esa campanita y por favor síguenos en Instagram, Facebook, Spotify, iTunes, YouTube. El programa número 1 de temas médicos día a día. Saludos.